Trabajaremos con la lección 2.4, ecuaciones trigonométricas parte 4, uso del ángulo doble del seno. Tenemos la identidad trigonométrica que el ángulo doble del seno va a ser igual a 2 coseno del ángulo por el seno del ángulo. Esta va a ser la sustitución que vamos a hacer cuando encontremos en la ecuación el doble del ángulo de seno. Lo vamos a sustituir siempre por esta expresión. Y teniendo ya esta sustitución en la ecuación, lo que hacemos es buscar el ángulo que satisface la igualdad. Entonces comencemos con nuestro primer ejercicio de la lección. Bien, tenemos el primer ejercicio. Nuestra ecuación es seno de 2 veces el ángulo más seno del ángulo. Esta expresión es la que vamos a sustituir por la identidad. O sea que en vez de todo esto, vamos a colocar esto. Te coloco 2 seno del ángulo por coseno del ángulo por seno del ángulo. Y luego agrego esto más seno del ángulo igual a 0. Ahora lo que hacemos es sacar factor común. Sacarlo y dejarlo afuera de un paréntesis. Y si divido toda esta expresión entre esto, se elimina o se simplifica esto y queda nada más 2 coseno del ángulo. Y si divido esta expresión entre esto, corresponde a 1, entonces voy a escribir un 1. Y esto es igual a 0. Ahora vamos a igualar a 0 ambas expresiones. Igualar a 0 ambos factores. O sea, este factor, seno del ángulo igual a 0. Voy a pasar una línea y ahora todo este factor. 2 coseno del ángulo más 1 igual a 0. Aquí ya me quedó despejado. Tengo que buscar los valores del ángulo que me den 0 en la tablita que ya voy a mostrar nuevamente. Y aquí voy a despejar coseno del ángulo. 2 coseno del ángulo igual este que está sumando pasa a restar. Y luego este 2 que estaba multiplicando pasa a dividir. Menos 1/2. Quiere decir que vamos a trabajar con los ángulos. Trabajaremos para seno del ángulo igual a 0 y también igual a y coseno igual del ángulo igual a menos 1/2. Entonces estos valores se buscan en la tabla. Seno del ángulo que de 0 sería 0 grados. El ángulo va a valer 0 grados. Que de 0 aquí otra vez. Continuamos aquí. Aquí vamos a colocar. Ya no tenemos porque 360 no entra dentro del margen que nos han pedido. Vamos a ver para que dé menos 1/2 coseno. Coseno positivo menos 1/2 sería 120 grados. Y continúo buscando aquí. Menos 1/2 240 grados. Y hasta ahí llegaría. Entonces esta sería la respuesta del ejercicio literal A. Sería 0 grados, 120 grados, 240 grados. Veamos. Y ya estoy viendo que nos faltó este de 180 grados también. Entonces sería 180 grados y 240 grados. Para el ángulo que nos dé 0. Seno de 0 sería esto. Y ahí tenemos ya nuestros datos del ejercicio literal A. Tenemos el ejercicio B, donde volvemos a sustituir, donde dice seno del doble del ángulo o del ángulo doble es igual a toda esta expresión. Entonces aquí coloco 2 coseno del ángulo por seno del ángulo menos toda esta expresión. Ahora voy a sacar factor común, en este caso es seno, entonces sería seno del ángulo, factor de este entre este quedaría todo esto. Y todo esto entre este quedaría raíz de 3. Igual a 0. Ahora voy a igualar a 0 cada factor. O sea que este sería el primero.
seno del ángulo es igual a 0. Y ahora este otro, 2 coseno del ángulo menos raíz de 3 igual a 0. Y aquí despejo coseno. Coseno del ángulo es igual a, este pasaría positivo, raíz de 3 sobre 2. Y ahora vamos a buscar en la tabla. Vaya, para seno del ángulo que nos dé 0, ya habíamos visto que es 0 grados y 180 grados. Ahora para que dé raíz de 3 sobre 2 en coseno, coseno raíz de 3 sobre 2 es 30 grados. Entonces puedo agregar aquí 30 grados. Y veamos, este es negativo, no nos da. Vamos a colocarla bien. Y aquí tengo otro raíz de 3 sobre 2 que pertenece a coseno y es 330 grados. Ahí tendríamos ya el ejercicio B resuelto, que es para un ángulo de 0, 30, 180 grados. Y también 330 grados. Continuamos con el siguiente ejercicio. Bien, tenemos el ejercicio C. Seno de 2 veces el ángulo o el ángulo doble es igual a seno del ángulo. Este es el que voy a sustituir por esto. 2 coseno del ángulo por el seno del ángulo es igual a seno del ángulo. Ahora lo voy a igualar a 0, todo a este lado. 2 coseno del ángulo, seno del ángulo, y como este está positivo pasa negativo al otro lado y lo igualo a 0. Factor común este, ¿ve? Seno del ángulo, factor de quién. Si este lo quito, o sea, simplifico y divido, queda solamente esto. Y si esto lo divido entre este, queda a 1, igual a 0. Ahora voy a igualar a 0 cada factor, o sea que seno del ángulo va a ser igual a 0 y toda esta expresión también igual a 0. Pero de aquí voy a despejar coseno. El coseno del ángulo es igual a 1 positivo y este pasa a dividir. Quiere decir que voy a trabajar para seno igual a 0 y para seno del ángulo igual a 1 medio. La respuesta sería, vamos a colocar una señita aquí, para seno igual a 0, tengo mi tabla, sería 0 grados, que de 0, aquí ya lo tengo, continuamos aquí, 180, y ya nada más. Ahora para coseno 1 medio, coseno de 1 medio tenemos 60 grados. Voy a continuar aquí y 300 grados. El ángulo también puede ser 60 grados y 300, vamos a ver, 300 grados. Y ahí tendría ya el ejercicio literal C. Continuamos con el ejercicio D. Este es el que vamos a sustituir siempre por la identidad, el que tiene el doble del ángulo. El ángulo doble, 2 coseno del ángulo por el seno del ángulo más, escribo todo esto, igual a 0. Ahora factor común, factor de, quedaría solamente esta expresión, más, pero ahora tengo coseno aquí. Significa que ahora mi factor común no es seno, sino que coseno. Entonces quitamos esto y ahora el que se repite es coseno. Coseno del ángulo, factor de este lo quitamos porque divido este entre este y nada más queda 2 y queda seno. Y aquí si divido este entre este quedaría nada más raíz de 2. Igual a 0. Ahora voy a igualar a 0 cada factor. ¿Y quiénes son esos factores? Este, coseno del ángulo igual a 0 y todo esto. 2 seno del ángulo más raíz de 2 igual a 0. De este continuamos para despejar seno. Seno del ángulo es igual, pasaría con signo negativo y este pasaría a dividir.
Entonces vamos a trabajar para el ángulo que nos dé 0 y para el que nos dé raíz cuadrada de 2 sobre 2. De respuesta sería, el ángulo va a tener el valor, buscamos la tablita, coseno de 0 es este, sería 90 grados. Coseno de 0 da 90 grados, entonces voy a ocupar 90 grados. De aquí me voy a ir en la misma dirección y quede otro 0, sería 270 grados nada más. Ahora para seno del ángulo que dé raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 sería este de 45 grados y raíz de 2 sobre 2 sería también el de 135 grados. 45 grados, pero tiene que ser negativo, entonces no nos sirve ninguno de estos. Este sirve de 225, quitamos este, 225 grados. Voy a extender la tablita, observa, seno del ángulo que sea negativo es 225 y por aquí tengo otro, vamos a doblarlo así, que es de 315, entonces sería 225 grados y de 315 grados. Ahí tenemos ya los ángulos que se van a utilizar para que la igualdad o la ecuación se cumpla. Tenemos literal E. Vuelvo a tener la expresión dos veces el doble, o sea, el doble del ángulo por coseno del ángulo menos coseno del ángulo igual a 0. Este lo sustituyo nuevamente por este. 2 coseno del ángulo por el seno del ángulo menos coseno del ángulo igual a 0. ¿Quién es mi factor común? Coseno del ángulo. Coseno del ángulo, factor de quién, me quedaría el 2 y esta expresión. Y aquí quedaría 1 igual a 0. Igualo a 0 cada factor. Mi primer factor es coseno del ángulo igual a 0. Y el segundo factor es toda esta expresión igual a 0. Despejo seno del ángulo. Seno del ángulo es igual, este pasaría con signo positivo y este pasaría a dividir. O sea que voy a trabajar para los que valgan 0 y un medio. Entonces vamos con coseno que vale 0, ya lo teníamos, 90 grados. Y 270 grados. Y también vamos a trabajar con el ángulo que valga un medio seno. Seno de un medio es 30 y de un medio también es 150. Y vamos a ver si hay más. Ya el otro es negativo, entonces solo serían esos 4 ángulos. Sería el de 90, el de 270, ...150 y 30 grados. Si quiero escribirlo en orden sería 30, 90, 150 y 270 grados, los cuales los puedo escribir de una sola vez. Sería el ángulo 30 grados, 90 grados, 150 grados y 270 grados. Para esos ángulos se cumple la igualdad. Haríamos ahora el literal F. El literal F nos dice seno del doble del ángulo más 2 seno del ángulo nos da igual a 0. Sustituyo este valor por esta expresión, 2 coseno del ángulo por seno del ángulo más, escribo todo esto, igual a 0. ¿Quién es mi factor común? Seno. Seno del ángulo, factor de 2 coseno del ángulo más, si divido esto entre esto quedaría el 2 igual a 0. Ahora voy a igualar a 0 cada factor. O sea, esta expresión, seno del ángulo igual a 0, y ahora toda esta. 2 coseno del ángulo más 2 igual a 0. Despejo coseno. Coseno del ángulo es igual, este pasaría con signo menos y este pasaría a dividir.
y al hacer la división me da 1, o sea que vamos a trabajar con coseno del ángulo que dé 1. Respuestas, vamos a ver este y con este. Ya vimos varias veces seno de 0. Seno de 0 me da 0 grados. También nos da 180 grados. Y nada más. Ahora coseno que nos dé 1. Coseno que nos dé 1 es 0 grados, ya lo tenemos. Que nos dé 1. Aquí lo voy a volver a poner. Coseno de 1 sería 0 grados, ya está aquí. Que nos dé 1 nuevamente. Ya no tengo, porque el último sería entre 360, el cual no entra dentro del margen que teníamos. Entonces, para el literal F, solo tendríamos dos ángulos que satisfacen la igualdad. Con esto hemos finalizado la lección 2.4. Espero que te ayuden estos ejercicios.